Salmos capítulo 93. Salmos 93. Libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 93. Y lo que le mandé en un audio que dice circular a todos, lo que se vivió el martes es parte de por culpa suya pasó eso. Porque el venir, el orar, el santificarse, el buscar de Dios, se generan esas cosas. Que Dios amén. Amén. Salmos capítulo 93, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. ¿Todos lo tenemos? Salmo capítulo 93, versículo 5. Y dice así. Acá tengo una Biblia con letra grande. Salmo 93, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Tus testimonios, que dice, son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Fíjense, preste atención a lo que dice. Tu testimonio, ¿y a qué le llaman tu testimonio? Acá está hablando el rey David sobre Dios. Y los testimonios significa lo que aconteció, ha acontecido a lo largo de toda la historia de lo que Dios ha hecho. Entonces el profeta David, o el rey David, dice, Padre, todo lo que vos has hecho a lo largo de toda la creación, ¿qué dice? Son muy firmes. Y cuando usted tiene que tomar una decisión, usted se pone ¿qué? Firme. Cuando usted decidió, y nada ni nadie le va a cambiar de parecer, ¿o no? ¿Es así? Bueno. Entonces cuando Dios, su voluntad, su palabra, porque todas las cosas Él las hace por medio de ¿qué? De su palabra, de una orden. Hágase los cielos y la tierra. Que se separe la oscuridad y la luz. Que las aguas se junten en un lugar y la tierra quede seca en otra parte, por medio de su orden, por medio de su palabra. Y esto es, por medio de sus testimonios son firmes. Significa de que Dios cuando ordena, cuando dice algo, habla algo, se hace. En el principio Dios creó todas las cosas. Y hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y como Dios lo estableció, Dios lo hizo. Y se hizo. ¿Sí? Imagínense esta situación. Tomamos un ejemplo dado. Que yo les recordaba el otro día. Estaba José y María y Jesús, chiquitito, recién nacido. Y Dios le dice a uno de sus ángeles, anda, bajá a la tierra y hablarle el sueño a José, que se despierte y que tome a María y tome a Jesús y se vaya a Egipto. ¿Qué hizo? Dios, un ángel se le presenta a Josué diciendo, el rey quiere matar al niño. Levántense, toma a María, toma al niño y vayan a Egipto. Entonces, firme es Dios. Y cuando Él ordena algo, se cumple, se hace. ¿Sí? Vamos a ver, dice. Y después dice, la santidad conviene ¿a qué? Donde Él habita en su lugar, donde Él habita en su eternidad, en ese trono majestuoso, para aquellos que lo han experimentado, lo han visto, es santidad, es adoración todo el día, es alabanza hacia Él, es adoración.
perpetuo, eternamente, perpetuo, sin parar, en forma continua, continuamente. Y ese lugar es santo, en ese lugar hay santidad. ¿Sí? Entonces, el donde Él está, el donde Él habita, lo único que hay, no hay otra cosa que no sea santidad. ¿Sí? Es lo único que hay. Santidad, es pureza. ¿Sí? Amén. Ahora yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmo, capítulo 19. Entonces, mientras usted busca Salmo, capítulo 19, acá podemos tomar un testimonio, son muy firmes, santidad, ¿sí? Y fíjense que dice, oh Jehová, por los siglos y para siempre, y eternidad. ¿Sí? Salmo capítulo 19, versículos de 7 al 8. Entonces, hasta ahora tenemos que donde Dios habita hay santidad. Y en ese lugar lo que ordena se hace, y Él es eterno, Él es perpetuo. Su palabra es perpetua, su palabra es eterna. Dice la palabra, ahora me viene de memoria, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. ¿Sí? Y fue así, porque todas las recreaciones que hubo, su palabra permanece para siempre. Se creó el Edén, donde estaba Satanás, donde estaba el querubín, desapareció todo, regeneró otra vez, puso a Adán y Eva en el huerto dentro del Edén, hizo animalitos, hizo pececitos, hizo un montón de cosas. El hombre divagó en sus pecados, en su mundo. ¿Y qué pasó? Diluvio universal, Génesis capítulo 6, si no mal recuerdo. Barrió otra vez. Otra vez a regenerar todo. Otra vez Dios volviendo a regenerar todo. Entonces, por eso, cielo y tierra pasan. Es como si diera vuelta a la página. Pero su palabra, su palabra, nadie puede contar su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es firme. Su palabra no hay quien igual. Por eso Él es justicia. Él es verdad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, ahora vamos a la palabra. Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8. 7 y 8. Dice, vamos a pasar. La ley de Dios, o la ley de Jehová, o los mandamientos de Jehová, ¿sí? Dice, perfecta. Entonces vemos que la palabra que es firme en su eternidad, ¿cómo es? Perfecta. ¿Sí? Y después dice, ¿y qué alcance tiene esa? Porque, ¿cómo le puedo decir? Si yo me baño todos los días, me pongo ropa limpia y cuando salgo del lugar me perfumo, eso cuando voy a un lugar, el perfume o el desodorante o el suavizante de la ropa, a donde va, lo llevamos, inundamos ese lugar con esa fragancia. ¿Sí? Entonces, Dios, haga de cuenta que algo similar, en donde va su santidad, el Espíritu de Dios desciende, trae la santidad de Dios. ¿Qué sucede? Nosotros somos conmovidos porque somos hechos a su imagen, a su semejanza. Hay una esencia eterna en nosotros. Porque usted sabe que si el día que venga el Señor Jesús, si morimos, si no tenemos Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿a dónde vamos? Hasta ese juicio. Pero si morimos por una enfermedad, por un accidente, se nos cae un avión, un meteorito o algo pasa, si estamos en Cristo, ¿a dónde vamos? A su presencia. Entonces, ¿conviene estar perfumado de Dios o no? Amén. Y a veces no nos gusta o cepillarnos los dientes o no nos gusta
ponernos desodorante o un poquito de perfume o aunque sea algo, o asearnos, estar limpitos, llevemos nuestras emociones en nuestro corazón. A veces no nos gusta que la santidad de Dios venga a nuestra vida, porque sabemos que hay cosas que tenemos que dejar. Y esto no lo puedo ver más. ¿Y está el perfume de Dios en lo que estás viendo? Pero esto ya no lo puedo escuchar más. ¿Y está el perfume de Dios en eso? Porque aquel que, si nosotros amamos las cosas de Dios, ¿para dónde lo vamos a entregar? ¿Para las cosas de Dios? ¿O no? ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si parte amo cosas de Dios y parte no amo cosas de Dios? Hagamos de cuenta que nos bañamos la mitad así, o nos lavamos los dientes de este lado y esta parte no. En el mundo espiritual se nota. En el mundo físico también. Imagínense más cuánto delante del Señor. Si el Señor viene a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a aquellos que se inclinaron para su lado. No, un día sí, un día no. Bueno, este martes sí, pero ya el jueves no, pero el viernes sí, pero capaz que el sábado. Pero, no. O nos inclinamos o no nos inclinamos. Yo para hoy estar acá renuncié aquí por Isofor 99% de cosas que me gustaba hacer. Las tuve que renunciar. Y duele al principio porque carne. Pero hay que hacerlo. Porque estuve al borde de la muerte tantos años, entonces cuando tuve la oportunidad la agarré. Y le dije al enemigo, manejate. Porque era mi oportunidad. Cuando el Señor Jesús dijo, Pedro, Simón Pedro, vení. ¿Y qué hizo Pedro? Es mi oportunidad. ¿O no? Cuando ustedes, hermanos, le dijeron que iba a salir libre, ¿qué dijo? Ya me quiero un ratito más para ver, porque ya me acostumbré. ¿Tomó la oportunidad o no? ¿Qué dijo? Sí, al fiscal, al abogado, chao, adiós, me voy. Y tomó la oportunidad. Tenemos que tomar la oportunidad. Hechos, capítulo 1, capítulo 2, habla que el Espíritu de Dios viene. Solo aquellos que pueden habitar. Puede habitar. Y uno tiene que decir, Señor, habita en mí. Y Dios va a entender que a veces nos cuesta inclinarnos para las cosas de Dios. Dios sabe. Pero ¿qué hacía Jesús cuando el enemigo lo tentaba? Iba y llegaba. Decía, papá, no puedo. Usted sabe cómo fue la oración de Jesús en el monte Sinaí. Humanamente a veces podría al Señor Jesús. Y usted lo sabe. Y el Señor lo sabe. Podemos decir, sí, pero es Dios, escudo. El Hijo de Dios, la segunda persona de Dios. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él. 3 horas que oraron. Decía, Padre, si puede pasar de mí esta copa. Porque veía todo lo que iba a sufrir. ¿Por qué iba a irse? Y aún así, Padre, yo quiero salud. Y él tenía la capacidad. ¿Se acuerdan del momento de la tentación cuando Jesús fue bautizado? A ver si alguien hace memoria. Dice que por el Espíritu de Dios fue llevado Jesús ¿a dónde? Al desierto. Todos lo sabemos. Todos lo hemos leído. Y todos lo sabemos. Si no lo estamos aprendiendo. Pero las tentaciones del Señor Jesús, ¿qué pasó? Satanás se le apareció. Face to face. Cara a cara. Porque dice la palabra que cuando el Señor Jesús tuvo hambre después de 40 días, fue tentado. Entonces vemos que en el momento de la debilidad es cuando vamos a ser tentados.
Y si estamos fuertes, a buscar madera. Entonces el Señor Jesús tuvo hambre y fue tentado. ¿Y qué pasó? Dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de mi papá, de Dios. Y dice, si ustedes recuerdan, número textual, no me acuerdo, pero dice esta parte que Satanás lo llevó a Jesús sobre el pináculo del templo, sobre lo más alto del templo. No sé cuántos metros tenía el templo, el templo de Salomón, 42 metros, 50 metros, no sé qué altura habrá tenido, porque 20 tenía el velo, supongamos 42 metros de altura. ¿Qué hizo Satanás? Le hizo ver la gloria de los dioses. No, eso en una parte cuando le dijo: si te postrase y adorase, yo te daré todos estos reinos. Pero cuando lo llevó al templo, Satanás lo trasladó físicamente a Jesús y lo puso arriba del templo. Arriba del templo, la parte más alta del templo. Le dice: fíjate, la palabra dice que si vos tirás, los ángeles van a venir y no te van a dejar. Para que no tropiecen tus pies en piedra alguna. Fíjate. Lo llevó físicamente. Así nos prestamos a eso. El poder que tiene el enemigo. Pero aún así, el Señor Jesús estuvo a la altura y no se dejó. ¿Qué tienen ustedes diferente a Jesús? Nada. Porque el Espíritu Santo que tenía Jesús cuando fue bautizado, después que emergió del agua, el mismo Espíritu Santo que también. Pero era Jesús. Jesús tuvo un montón de tentaciones y la venció. ¿Cómo? Orando. Pasaba horas y horas en el templo orando. Venía, como hicimos ayer nosotros, veníamos y oramos, y oraba. Lea Mateo, Marcos, Lucas, los primeros 3 evangelios. ¿Dónde se pasaba? Estaba explicando, estaba de paseo por ahí. Oraba. Estaba en continua oración. Donde los cantos en el templo, predicando y orando. Y podríamos decir: pero si el Hijo de Dios no hacía falta. Isaías 53 tomó forma de siervo, se despojó de sí mismo, se despojó de toda deidad. Era como usted, hermano. Era como yo, como usted, hermano. Pero él supo utilizar lo que Dios da. ¿Sí? Entonces, el Salmo 93 habla de que los testimonios, lo que Dios hizo, hay perpetuidad, hay santidad. Salmo 19, 7 dice: la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los testimonios de Dios son perfectos. No hay falla, no hay error. Es cuando ustedes le pasan una receta para hacer algo: tenía que agujerear una pared, bueno, agarro un taladro, pongo la mecha de vidria y daba. Tenía que pintar algo, le dijeron: vos primero tenés que pintar, pasar un trapito, y después barnizar, y después lijar, y después barnizar, y después lijar, te va a quedar perfecto. Y uno dice: mira, salió perfecto. Porque alguien fue y le dijo cómo hacerlo, no había error, no había margen de error. La palabra de Dios no tiene margen de error. Nuestra fe está cimentada en lo eterno, en lo perfecto. Y hay santidad en la palabra. Y si usted se llena de la palabra, la santidad de estar en el trono de Dios va a empezar a abundar en usted. Y ahí después usted puede tener una cosa. Pero nos tenemos que inclinar para el lado de Dios. No podemos jugar con Judas Iscariote. Y iba con Jesús y decía: Jesús, vaya a orar. Sí, Señor, los demonios se nos sujetan. Estaba Judas Iscariote orando también en ese momento.
Jesucristo, echamos fuera de demonio. Y estaba en ese grupito, estaba Judas Iscariote, y también estaba echando fuera de demonio, también estaba orando. Pero el Señor Jesús dijo: no se exalten en eso. Preocúpense de que su nombre esté en el libro de la vida. Está diciendo: hagan las cosas bien. No le hagan a Bartolomé, a Bartolo o a Neti. Háganlo como corresponde. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es perfecta. Dice: ¿y qué pasa cuando la palabra de Dios viene en nuestro corazón? Que convierte, ¿qué? Restaura el alma en esa versión. Convierte el alma. Entonces, lo que usted está haciendo acá, venir a hoy, capaz que está cansada, capaz que está cansado, tal vez durmió poco, o capaz que es muy de mañana, porque 9:30 de mañana, ya es media mañana ya. Hay gente que acá capaz que se levanta a 4, 5 de la mañana se levanta. Ya esta hora ya es la hora del mar. Para algunos no, capaz que es la hora clave. Pero dice: la ley de Dios, de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Entonces yo anoté: convierte el alma. ¿Por qué qué? Completa. Es pura. Y tiene que poder para transformar. Cuando está transformando usted, es la palabra pura, perfecta, es la que le transforma, la que le transforma, la que le transforma, la que la transforma, la que la va transformando. La que la va transformando. Imagínese usted con un montón de palabras en su corazón, lo que puede hacer. Entonces, ¿qué va a tener usted? Va a ser portador, colaborador de Dios. Porque usted va a amar, si ama la palabra de Dios, que es eterna, que es perfecta, que es pura, que es santa, que es sagrada. Parte de la eternidad de Dios está en usted, de que nació. Y ahora imagínese lleno del poder de Dios, lleno de la santidad que hay en el trono de Dios. Son ustedes. El Señor Jesús dijo, ¿cómo es que dijo? Confiar, yo he vencido al mundo. Y usted todo lo que hace, lo hace en el nombre de Jesús, que venció al mundo. Lleno de su palabra, lleno de su santidad. Se convierte en una persona imparable en el reino de Dios. ¿Entienden? Se convierte en una persona imparable acá, como obrero, obrera de Cristo, porque no es obrera de Shaddai, obrero, no sé, yo quiero servir, no quiero servir. Es obrero de Dios, es colaborador de Dios, como dice la palabra, ministro de fuego. Parte de eso, parte del llamado, que algunos serán apóstoles, otros serán profetas, otros serán pastores, otros serán evangelistas, otros serán maestros, serán colaboradores, serán servidores. ¿Pero de quién? ¿De una denominación? No. De Cristo. Usted es de Cristo. Es de Jesucristo. Entiéndalo, es de Jesucristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es de Jesucristo. Si cuando digo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, que escribe en el nombre del libro de la vida, yo renuncio a mi vieja vida y yo confieso con mi boca que Jesús lavó mis pecados y me cruz del Calvario, su sangre me limpió, y yo confieso con mi boca que Jesús resucitó de los muertos y así mismo como ascendió, volverá. Usted es de Él. Reniegue o no reniegue, o yo reniegue o no reniegue, soy de Él. Usted en su empresa donde trabaja, usted trabaja bajo su empresa, no va a trabajar a Metalúrgica Caleb, que está al lado, ¿o no? No va. Porque es empresa. Usted es su esposa. Es su esposa. ¿O no? Usted
Usted es su esposo, ¿o no? ¿Sí? Somos de Él. Vamos. ¿Qué dice? En continuación dice, el testimonio de Jehová, que dice, es fiel. ¿Y qué pasa con el testimonio de Dios que hablamos en el Salmo 93? Que hace sabio a quién? Al sencillo. Ay, no sé leer. Dios lo va a usar, le va a poner personas para que le ore, que le vele, que le predique, que evangelice, que lo traiga a su casa. Porque Dios ve la capacidad de transformar. Será al revés, es difícil, era bravo. No lo quiere nadie. Y ahora ha dicho, ¿o no nos pasó a nosotros? De todo lo que estamos acá, ninguno éramos estrella de cine y flotamos de santidad y de honestidad. O estamos bien cuerdos o emocionalmente y espiritualmente. Nadie creo que de los que estamos acá estábamos bien. En algún problemita, en algún kilómetro estábamos. Perdón la palabra kilómetro. En alguna cosa estábamos. ¿O no? ¿Sí o no? Y dice, pero, esta que acá. A los sencillos, a los que se dejan moldear, a los que se dejan enamorar. Dios tiene la capacidad a los sencillos, ¿sí? Que yo puse. ¿Hace sabio a qué? Al sencillo. Entonces, ¿qué le da al sencillo? Y yo no sé hablar, sabiduría. Yo no sé predicar, que va a sabiduría. Va a poner palabras. Como dijo el hermano, no sé, venían palabras de mí, claro, porque el Espíritu de Dios sobrando. Humanamente no lo podemos hablar de algo espiritual. Es como si yo empiezo a enseñar de cómo hacer abertura. No tengo ni idea de cómo hacer una abertura. Como agarrar la biciladora, poner el cuadro, ver el número, el tipo de perfil, porque son compatibles los perfiles o no. El espesor, de segunda gama. Eso porque no voy a hermano. Entonces, Dios me tiene que capacitar para poder hablar. Entonces, no se preocupe si no sabe hablar. Y voy a paso largo cuando hay alguien afuera. No se preocupe. Deje que el Espíritu de Dios haga lo que corresponde. Usted preséntese físicamente. Haga. Y Dios va a saber. ¿Se acuerdan lo que pasó a Moisés? Ahí empezó a tartamudear. Y Dios que le puso Aarón para que hable por medio de él. O sea, no hay excusa. No, pero yo tengo frío y le va a poner aire para que venga porque, bueno, ahora no, pero hace frío, hay calefacción. No, porque hace calor en la iglesia que voy a transpirar por todo. Ahí se condiciona. Hay mosquitos, vamos para adentro. O sea, ¿se acuerdan? Estaba tocando acá con la guitarrita, no tenía ni techo, lleno de bichos. El hermano Ángel puso media sombra para no comer tantos bichos. No hay excusa. Y hacía frío y ¿qué pasa? Hacía frío, no abrigaba. Yo te vi una foto de eso. Cuando vinieron Elber Santos y Willy Sousa y Elber Santos, misioneros brasileños. Esas cosas que Dios hace. Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a quién? Al sencillo. Entonces Dios le da sabiduría. ¿Y para qué sirve la sabiduría? ¿Qué piensan? ¿Para qué sirve la sabiduría de Dios? Que es la palabra de Dios. Vio que hay un cartel acá afuera, que ya lo vamos a pintar, que es de la municipalidad. El verde que está todo oxidado acá. ¿Qué dice? Misiones y Gabriela Mistral. Dirección. ¿Dónde queda la iglesia? Misión en el fondo, esquina Gabriela Mistral. Dirección. Bien. Tiene sabiduría, entonces hay un cartel. Hace caso, un cartel ahí. Entonces la sabiduría de Dios nos da dirección. Nos da sentido hacia dónde tenemos que ir. ¿Sí? Hacia dónde vamos. Porque la dirección de Dios es
testimonios de Dios son perfectos, son puros, son inigualables. Nos corrigen nuestra mentecita, nos ajustan nuestros tornillos para estar. Vio que compró una vez, bueno, usted debe saber si ha armado mueble. Le ponen cola o lo mandan directamente el tornillo y clavo. Pero cuando. Porque si uno no le pone cola, el mueble a lo largo después empieza a moverse para todos lados, ¿no? O una bicicleta que tiene el guardabarro todo flojo, o los rayos todos sueltos hacia la rueda. Entonces, la sabiduría le da para ajustar los rayos. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios nos da para ajustar los rayos. Para quedarnos rendidos, firmes. Como dice el libro, cito el libro de Efesios capítulo 6. ¿Se acuerdan del libro de Efesios capítulo 6? Dice, calzados, bota de la paz, ceñidos vuestros lomos. Cuando dice ceñidos vuestros lomos, no está hablando de espalda, sino está hablando de un gran cinturón ancho que venía en la cintura, que no ajustaba. Entonces, cuando vos calzabas la espada, ¿sí? La armadura de la parte de arriba y la armadura de la parte de abajo quedaba firme. Porque si no tenía los lomos ajustados, ese cinturón de cuero ancho ajustado, perdíamos estabilidad porque se nos iba la espada para cualquier lado, se nos iba la ropa pesada para cualquier lado. ¿Sí? Entonces, es para eso. Vamos, versículo 8. Los mandamientos de Jehová, que dice, son rectos. ¿Y qué dice? ¿Que alegran qué? Alegran el corazón. No alegra el corazón la palabra. ¿Y por qué tengo que poner? Alegra el corazón. ¿Y por qué? Y porque te quiere Dios alegrar el corazón. ¿Y por qué Dios me quiere? Algunos chicos dicen, ¿por qué me quiere alegrar el corazón? Sí. Una mano espiritual ahí, tipo cuando. ¿En qué época pasó? En Daniel, que apareció la mano. Sí. ¿Cómo dice? Uparsa. No me acuerdo. Que apareció una mano de Dios escribiendo en la pared. Es un cachetazo espiritual. Entonces, dice, entonces, alegra el corazón. Porque yo puse la palabra que es justa. Y al seguirla, ¿qué trae? Gozo y alegría. ¿Qué pilo depresivo cada vez? No que éramos depresivos. No tengan vergüenza. Vamos. ¿Quién más? Sí, hay varios. Hay algunos que no levantan la mano, también sucede. Hay varios depresivos. No les digo que a veces veo carteles arriba. No es que lo dejé de ver esos cartelitos. Entonces, Dios alegra el corazón. Porque la depresión es uno de los síntomas de cuando uno está en pecado. ¿Por qué viene la depresión? Cuando está en pecado. Está pasando la línea. Y no te estoy diciendo haciendo algo, sino en pensamiento. Cuando cedemos a nuestra convicción, empezamos a ceder. El enemigo desvirtúa. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios que nos alegra el corazón es justa y al seguirla trae gozo y alegría. Y después, ¿qué dice? El precepto de Jehová es puro. ¿Y qué dice? Después, ¿qué dice? Que alumbra los ojos. Entonces, el leer la palabra del Señor, como canta en la canción del hermano Carlos, abre los ojos, Cristo. Nos abre los ojos. Alumbra los ojos. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos ver a dónde vamos. Con sabiduría de Dios tenemos el sentido de la orientación. La palabra de Dios que nos llena de gozo y alegría. Y haga de cuenta, dice el libro de Mateo, en el Evangelio, si tus ojos andan en oscuridad, ¿cuánto más será la oscuridad? Dice la palabra, cita Mateo en el Evangelio. Entonces, si la palabra de Dios no es el centro de nuestra vida, vamos a andar en oscuridad.
Usted va a decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que si no leo, y si no quiero leer, no leo. No lea, tampoco nos vamos a pensar si va a leer, va a leer. Sino que la palabra de Dios va a poder alumbrar a ver dónde está caminando. Y si no sabe dónde está caminando, puede ser que caiga en el problema. Puede ser que tome una mala decisión. Puede ser que al no ver a dónde estoy caminando, ¿qué pasa? Me lastime, me entristezca, me duela, se me vaya el gozo, se me vaya la alegría. Y empieza el conflicto, me peleo con el vecino, me peleo con el concejal, me peleo con el intendente, me peleo con el gobernador, me peleo con el presidente, me peleo con el presidente de la ONU, me peleo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos amor para comprender, no tenemos amor para entender, no tenemos amor por quebrar. Hay una película que se llama, una película cristiana que tiene ya 15 años, A Prueba de Fuego. Si alguien la vio, ¿la vieron? Y el que no la vio, véanla. A Prueba de Fuego se llama. Es la historia de un bombero. Y en una parte dice Jake Cameron, no es Jake Cameron, no me acuerdo el actor, Jake Cameron, no es Jake Cameron. Dice, y aparece el papá de este joven y dice, no puedes dar algo que no tenés. Y ahí es donde está el conflicto. Si no pasamos tiempo, que lámpara es a mi pie tu palabra, que lumbrera mi camino, la que me trae gozo, la que es recta, la que es pura, la que es completa, la que hay sabiduría, que me da dirección, que me da revelación, que al seguirla me trae gozo y alegría, va a pasar que yo, ¿qué pasa? Me defraude, me acompleje, me deprima, me entristezca. Busque satisfacer mi deseo con cosas y ahí ya empezamos a inclinarnos para el mundo. Mateo dice, no podés servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás a otro. Y no está hablando de la economía, sino está hablando de tronos. ¿Sí? ¿No escuchó? De tronos. ¿Vio las épocas de las guerras? O ahora, Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Dos tronos de poder. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes principados, huestes espirituales de este. ¿Hacia qué trono usted se inclina día a día? ¿Al trono de Dios o al trono de Satanás? Pero me gusta esto porque toda la vida mi familia, mi pariente, mi vecino, la comunidad, el barrio, le gusta eso. ¿Hacia dónde nos vamos a inclinar? ¿Hacia dónde nos vamos a inclinar? Guarda hacia dónde nos inclinamos diariamente. Guarda a los jóvenes, ¿a dónde se inclinan diariamente? ¿A dónde inclinan sus emociones? ¿A dónde inclinan su corazón? ¿A dónde inclinan sus deseos? Y para los más grandes también. ¿A dónde se inclinan diariamente? ¿Saben qué? Es como si usted es ucraniano, y perdón que tomo el ejemplo ese, y va a caminar así por medio de donde está el edificio de los rusos, ¿cómo que se llama? El Kremlin. Haciendo así, sacándose una cena, con una camiseta soy ucraniano. No juguemos con eso. El reino de Dios es real, y el reino de Satanás también. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Ahí la tenemos toda clara. Pero sigue siendo el príncipe de la potestad del aire. Sí. ¿Por qué pasan estas guerras? ¿Quién es el que lleva adelante las guerras? ¿Dios o Satanás? Satanás, que viene para matar, robar y destruir. ¿Quién cita a Israel que mate millones de personas en Gaza? Satanás. ¿Quién incita
a los chinos, a Rusia, a armar esta activa nuclear para matar a todo el mundo de Estados Unidos. El poder del enemigo está. Que Dios diga sí o no es otra cosa. Pero el que está detrás de toda la destrucción es el enemigo. Te dice, sí, hace esto, él va, hace. Como cuando le dijo, se apareció Satanás delante de la presencia del Señor, vengo de recorrer al mundo y encontré un justo. Y empezaron a hablar de Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Ok, a él no lo toques. Lo demás tocaron. Destruyó familia, destruyó hijos, destruyó su riqueza. Pero él no lo toca. Ahora bien, se llenó de llaga, la carne viva tenía. Su alma no pudo tocar, porque él mantuvo su fe en Dios. ¿Sí? Vamos por último al Salmo 119. Rapidito. Salmo 119. Salmo 119. Esas son las cosas que pueden salir leyendo los libros de Salmos, nada más. Y el versículo 142 y 144. Versículo 142 y 144. Lindo para aprenderse de memoria. 119. Salmo 119, del 142 al 144. Estamos arribando nuevas New Generation. Salmo 142, y dice así: tu justicia es justicia que pasajera, es por un tiempito, no, es justicia eterna. Y tu ley, la verdad. Dice, acá David estaba con un tiempo de prueba y dice: aflicción y angustia, el salmista, perdón, se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi, ¿qué dices? Delicia. Entonces, en los momentos de prueba, usted, hermana y hermano, la palabra de Dios tiene que ser su delicia, no su castigo, no mi castigo. Es como tengo hambre, usted que va, se hace algo para comer, tengo hambre, voy a buscar la palabra. Estoy mal, me peleé con tal, voy a buscar la palabra de Dios. Me enojé, voy a buscar la palabra de Dios. Me insultaron, voy a buscar la palabra de Dios. Insulté, voy a buscar la palabra de Dios. Y odio todo, voy a buscar la palabra de Dios. Y no sé qué voy a hacer en mi vida, voy a buscar la palabra de Dios. Porque nos alimentamos para poder pensar bien y tomar buenas decisiones. Eso es lo que trae la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos? ¿Nos enojamos? ¿Qué hacemos? La mano espiritual. Porque es lo natural y nos va a pasar, nos va a pasar un montón de veces. Porque es parte de la naturaleza, no somos extraterrestres, así somos extraterrestres porque aunque estén en este mundo, no somos este mundo. Pero no somos marcianos. Nos vamos a dejar, nos vamos a chinchar, nos vamos a embroncar, nos vamos a alegrar, pero ahora bien, en distintas situaciones es fácil venir a la casa del Señor. Gloria a Dios, venimos, gloria a Dios, Dios te bendiga y oramos, la persona se sana. Y cuando estamos chinchados, usted sabe cuando estamos chinchados, ¿qué pasa? Estamos en modo, bueno, o cuando estamos mal emocionalmente, estamos conmovidos, es cuando más. Hubo un montón de milagros físicos, porque hay necesidad física. Y Dios respaldó. Lo mismo tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Cedamos al Espíritu de Dios. A veces decimos, no, pero ¿qué dirán? Venga acá, o donde está ahí, arrodíllese, levante las manos, exalte el nombre del Señor y que sea lleno con el Espíritu de Dios. Olvídese de la persona que está al lado.
sea usted con Dios. Porque usted acá en el momento, ¿para qué va al hospital? Llega al hospital, pide el turno, va al siglo XXI, va al hospital, al granadero, al sanatorio de la mujer, o al dispensario allá de Puerto, o a los SIC, ahí por Urquiza. ¿A qué vamos? ¿Cómo andar bien? No venía a pasar a visitarlo, hermano. ¿Porque va por algo? ¿O no? ¿Y a qué viene de la casa del Señor? ¿A visitarnos? Yo le digo gracias por visitarnos, por vernos, no somos muy lindos, pero gracias por venir a verlo. Porque necesitan algo. Y si usted viene a la cara, tiene que decir, papá va a decir, ¿qué? Me duele esto, tengo este problema. Bueno, pero se lo tengo que decir. Y dice la palabra, versículo 144, justicia eterna son tus, ¿qué dice? Testimonio, de lo que venimos hablando del Salmo 93. Testimonio, santidad, eternidad. Dice, la justicia eterna son tus testimonios. ¿Y qué dice? ¿Dame qué? Y viviré. Lo sencillo. Usted tiene que ser sencillo. ¿Quiere seguir aprendiendo la palabra del Señor? Sea sencillo. No, pero yo me lo sé todo. No, sea sencillo. Enseñarme. Aquel que termina experto de alguien, de algo, ¿es por qué? Porque supo prestar atención y dejarse explicar para hacer lo que usted lo hace, ¿o no? ¿O sí o no? ¿Sí? Predisposición a las cosas de Dios. Si tenemos predisposición y somos humildes y somos sencillos, Dios le va a exaltar. ¿Sí? Y una mañana corta de hoy tenemos varias cosas. Tenemos sorpresas. Hoy vamos a participar de la cena del Señor.